Buen día, profesor. Somos el equipo 4, que está conformado por Guevara Portilla, Eduardo Alejandro, Guillén Ordazcos Andrés, Hernández Felipe Eric Jared, Hernández Flores Sergio Yair, Hernández González Alaina Sarey y Manzano Martínez Carlos Alexis. Esta noche vamos a estar hablando sobre los temas que hemos estado viendo en esta unidad. Siguiente. Principio de Arquímedes. Siguiente. ¿Qué es el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Siguiente. Cuando nos encontramos sentados en el borde de una alberca y levantamos con los pies a un compañero que se encuentra sumergido, tenemos la sensación de que el peso que levantamos es menor. La razón es que todo cuerpo sumergido en un recipiente con líquido experimenta la acción de dos fuerzas, una dirigida hacia abajo al peso de la columna del líquido que está encima de esta y la otra dirigida hacia arriba, llamada empuje. Este fenómeno se conoce como principio de Arquímedes. Siguiente. Este fenómeno fue estudiado por el sabio griego Arquímedes, de quien se relata una de las anécdotas científicas más pintorescas de la historia de la ciencia. Se dice que el rey Herón le encargó a Arquímedes que investigara si el orfebre, a quien le había encargado la elaboración de su corona, había utilizado en su totalidad el oro que le había asignado para dicho trabajo, o bien si había usado solo una parte y había completado la corona con otro metal más barato. Se cuenta que estaba en la tina de su baño y al observar cómo se hundía y flotaba su cuerpo al aspirar y exhalar aire, se le ocurrió la idea de cómo resolver el misterio de la corona. Siguiente. A continuación, mi A compañero Eduardo. continuación, a continuación yo les daré las fórmulas para determinar el principio de Arquímedes. Una de las fórmulas puede ser empuje, que es igual al peso específico de un líquido por el volumen. Otra fórmula puede ser el peso específico, que es igual a la densidad o por la gravedad. Otra fórmula puede ser el empuje, que es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Siguiente. Ejemplo del principio de Arquímedes, ejemplo número uno. Una roca tiene una masa de 0,5 kilogramos y un volumen de 100 centímetros cúbicos. Calcula el empuje que recibe al ser sumergido totalmente en gasolina. Los datos que tenemos que es que el volumen es igual a 100 centímetros cúbicos, la densidad es igual a 680 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es igual a 9,81 metros sobre segundos. La fórmula será peso por, por densidad por volumen por gravedad, que será empuje es igual a 680 kilogramos sobre metro cúbico por 1 por 10 menos 4 metros por 9,8 metros sobre segundos, que nos dará un empuje de 0,664 newtons. Siguiente, por favor. Ejemplo número 2, un cuerpo de masa igual a 2,5 kilogramos desaloja un volumen de 3,8 litros. Hay que encontrar la densidad del material. Los datos que tenemos es masa es igual a 2,5 kilogramos y volumen es 3,8 litros o 0,0038 metros cúbicos. La fórmula es densidad entre masa entre volumen. La sustitución sería densidad es igual a 2,5 kilogramos entre 0,038 metros cúbicos, que sería igual a 657,93 kilogramos sobre metro cúbico. Sí. Ejemplo número 3. La corona de Herón mandó elaborar tenía una masa de 1,5 kilogramos y ocupaba un volumen de 300 metros cúbicos. Era de oro dicha corona. Los datos que tenemos es la densidad del oro es igual a 19,000
304 kilogramos y el volumen que tenemos es de 300 metros cúbicos y la masa de 1.5 kilogramos. Queremos saber la densidad de la corona. La fórmula siguiente sería densidad sobre masa sobre volumen. Volumen es igual a 300 centímetros cúbicos entre 1 entre metro cúbico entre 1.003 centímetros cúbicos, que sería igual a 0.03 metros cúbicos. La densidad sería 1.5 kilogramos, 0.03 metros cúbicos. O sea, sabemos que la corona no era hecha de oro. Siguiente. A continuación, me llamo Hernán Felipe Eric Jared y les daré el tema de hidrodinámica, gases, movimientos y líquidos en movimiento. Para esto necesitamos saber qué es la hidrodinámica. La hidrodinámica es la parte de la hidráulica, pero esta es la que estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento. Para esto también tenemos que recordar que los fluidos son unas sustancias capaces de fluir y que se adaptan a cualquier recipiente que estos los contengan. Estos son los líquidos y los gases. En las aplicaciones de la hidrodinámica los podemos presentar en diferentes opciones o diferentes lugares, como es bien sabido aquí, diseño de canales, presas, diseño de sistemas de riegos, puertos, diseño de cascos, de vascos, hélices, entre otras muchas. Los fluidos más comunes que nosotros conocemos y que estamos relacionados con ellos día con día es el aire y el agua, que cuando están en movimiento producen fenómeno de fricción y unos cambios de presión. Pero para producir este fenómeno de fricción con el aire se ha diseñado de formas aerodinámicas, por ejemplo en los autos de carreras que tienen sus hélices o en las aeronaves sobre los trenes que desarrollan altas velocidades. A estos transportes a los que estamos habituados, algunos tienen unos diferentes prototipos o manifestaciones como ese, por ejemplo, los carros que tienen unas hélices o dependiendo de qué sea para que tenga mejor funcionamiento o fricción. En cuanto a los cambios de presión que producen los fluidos en movimiento, estos serían algunos de los siguientes, que son los tres. Conforme, cuando un insecticida o simplemente un agua se esparce mediante el aerosol, las causas que producen los diferentes tipos de curvas de pelotas lanzadas por los jugadores de béisbol y la fuerza de empuje que reciben las alas de los aviones para que estos vuelen. Estos son algunos de los ejemplos donde lo podemos presentar. Los gases en movimiento. Más que nada los gases en movimiento los podemos hacer hasta en la casa algún pequeño experimento para que nosotros nos quede bien claro o veamos su funcionamiento en casa y en la vida habitual. Como por ejemplo podemos hacer el experimento de sostener una tira de papel debajo de nuestro labio inferior y así soplar fuertemente para que podamos ver los gases en movimiento. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la tira de papel se va a ascender porque la velocidad de esta disminuye la presión en la parte superior del papel y la presión atmosférica lo empuja hacia arriba. Esto es algo que puede pasar también algo semejante puede pasar en el experimento anterior, pero ocurre en las alas de los aviones. Por ejemplo, su diseño produce una fuerza de sustentación que permite el vuelo de los aviones, como en esta imagen que podemos ver que la punta del avión, que vendría siendo la parte de enfrente, su cara, es curva y al inferior es plana. Los líquidos en movimiento, bueno, ¿qué son? Ahora ocuparemos el movimiento de los líquidos, especialmente como nosotros tenemos el día a día, el agua. Es importante poder determinar la cantidad de un líquido que fluye a través de las tuberías y también el cambio de presión en las mismas al aumentar y disminuir su sección transversal, entre otras propiedades, para poder saber en cualquier momento cuál sería el desgaste de las tuberías o dependiendo del funcionamiento del agua, tenemos que saber con qué presión va o dependiendo
para que nosotros podamos hacer un mantenimiento o bien podamos saber cuál es la presión con la que vendría. También con objeto de facilitarlo, el estudio de los líquidos en movimiento generalmente se hace en las siguientes suposiciones, que son las siguientes. Los líquidos son prácticamente incomprensibles, se suponen los líquidos como ideales. Esto quiere decir que se considera despreciable la viscosidad, por ello se supone que no presentan resistencia al fluido, lo que permite despreciar las pérdidas de energía mecánicas producidas por su viscosidad. También el flujo de los líquidos se supone estacionario o de régimen estable. Esto sucede cuando la velocidad de toda una partícula de líquido es igual al pasar por el mismo punto. Pues, también tenemos un ejemplo en esta imagen. Lo que observamos es la trayectoria seguida por una partícula de líquido. Esto es su línea de corriente al pasar por un tubo. Esto es lo que pasa cuando pasa por un tubo el agua, que lo podemos ver qué es lo que pasa con la partícula. Vamos a ver que la partícula de líquido pasa por un punto que lleva cierta velocidad. Si cualquier partícula que pasa por el mismo punto lo hace en la misma velocidad y trayectoria o línea de corriente, el flujo es estacionario o de régimen estable. En nuestro caso supondremos que el comportamiento de un fluido ideal o esto será incomprensible, carente de razonamiento interno y de régimen estable. Bueno, como conclusión podemos ver que podemos observar que la materia, como es bien en esta imagen, la partícula es el líquido y pasará de un punto a otro, pero no sabríamos cuál sería la trayectoria o la línea de corriente en el flujo estacionario porque puede cambiar de régimen de estable. A continuación, mi compañera Araina les presentará el siguiente tema. Buenas tardes. Prosiguiendo con el tema de la ecuación de continuidad, soy la alumna Hernández González Alaina Saraí y presentaré algunos conceptos que hay que tener en cuenta para esta ecuación y también explicar la ecuación de la continuidad. Siguiente, por favor. Bueno, un concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar la ecuación de la continuidad que forma parte de la hidrodinámica es el gasto. El gasto es el volumen del fluido que pasa a través del área de la sección transversal de un tubo en la unidad de tiempo. Lo anterior quiere decir que el gasto es la relación que existe entre el volumen del líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. La representación temática de la definición anterior es gasto es igual a volumen del fluido sobre unidad de tiempo, donde la Q representa el gasto del fluido y es medida en metros cúbicos sobre segundo. La V es el volumen del fluido y este se mide en metros cúbicos. Y la T es la unidad de tiempo, que según el sistema internacional son los segundos. El gasto también se puede medir si se conoce la velocidad del líquido, en este caso representado con V, que su unidad sobre segundo, y el área de la sección transversal de la tubería, que se representa con la A, y su unidad de medida es metros al cuadrado, donde Q es igual a volumen por área transversal, o sea, el área transversal del tubo, y en este caso las unidades que se utilizarían serían metros sobre segundo por metros al cuadrado, que daría un total de metro cúbico sobre segundo. Siguiente, por favor. Otro concepto que hay en cuenta es el flujo, que es la cantidad de masa de fluido que pasa a través del área de la sección transversal de un tubo en la unidad de tiempo. La representación matemática de la definición anterior, F, es igual a masa de fluido sobre P, que es la unidad de tiempo, o F es igual a gasto por densidad, donde F es el flujo de fluido que su unidad de medida es kilos sobre segundo, M es la masa del fluido, que su unidad de medida son los kilos, es la unidad de tiempo, que su unidad de medida son los segundos, y finalmente ese símbolo que aparece P es sigma de densidad y es igual a kilos sobre metros cúbicos. Muy bien, ahora hablaré del tema principal que viene siendo la ecuación de la continuidad. Al reducir el diámetro de la sección transversal de un tubo se obtiene un aumento en la velocidad del fluido. Siguiente. Podemos observar cómo se aplica lo que dijimos en la frase anterior en esta imagen que podemos ver en la parte superior.
Dice, cuando el pistón del área mayor A1 desplaza un volumen de líquido, este recorrerá una distancia de 1. Considerando que los líquidos son incomprensibles, el pistón de área menor A2 admitirá la misma cantidad de agua, el mismo volumen recorriendo una distancia, en este caso de 2. Lo anterior nos lleva a precisar que el gasto que pasa por el punto 1 al punto 2 es el mismo. Matemáticamente se expresa así. Q1, gasto 1 es igual a gasto 2 o velocidad del fluido 1 es igual a velocidad del fluido 1, perdón, por área transversal 1 es igual a velocidad del fluido 2 por área transversal 2. Y también velocidad del fluido 1 es igual a diámetro al cuadrado 1, perdón, velocidad del fluido 1 por diámetro al cuadrado 1 es igual a velocidad del fluido 2 por diámetro al cuadrado 2. Y velocidad 1 por radio al cuadrado 1 es igual a velocidad 2 por radio al cuadrado 2, donde V representa la velocidad del fluido que se mide en metros sobre segundo al cuadrado, A es el área de la sección transversal, que su unidad de medida son los metros al cuadrado, la D es el diámetro de la tubería, que se representa en metros, y la R es el radio de la tubería, que se representa en M. Muy bien, a continuación voy a explicar un ejercicio resuelto de la ecuación de la continuidad. Por un tubo que tiene un diámetro interno de 6.4 centímetros, fluye con una velocidad de 21 centímetros sobre segundo. En una parte del tubo existe una disminución de su diámetro de 2.5 centímetros. ¿Cuál es la velocidad del agua que pasa por esta constricción? Los datos que tenemos es diámetro 1, que equivale a 6.4 centímetros, diámetro 2, que equivale a 2.5 centímetros, velocidad 1, que equivale a 21 centímetros sobre segundo, y velocidad 2, que en este caso es la incógnita. Muy bien, las fórmulas que tenemos para poder resolver este ejercicio es área transversal 1 por velocidad 1 es igual a área transversal 2 por velocidad 2. Y abajo tenemos la fórmula del área, donde área es igual a pi por diámetro al 4. Muy bien, el despeje de esta ecuación es muy sencillo. Es velocidad 2 es igual a A1 sobre A2 por velocidad 1. En este caso pasamos, el despeje y sustituimos esas A's, que en este caso son las áreas, área 1 y área 2, por su ecuación. Y como pueden observar, hayan ya despejadas, y después simplemente eliminamos los pi y el 4, que viene estando en la parte de arriba y en la parte de abajo, ambos los despejamos, y nos quedamos solamente con velocidad 2 es igual a diámetro 2, es igual a diámetro 1, perdón, diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado por velocidad 1. Y entonces, finalmente con este despeje, que sería la última parte del despeje, pasamos a sustituir, en este caso el desarrollo. Velocidad 2 es igual a 6.4 centímetros al cuadrado sobre 2.5 centímetros al cuadrado por 21 centímetros sobre segundo. Teniendo como resultado velocidad 2 es igual a 137.627 sobre 1. A continuación, mi compañero Sergio Yair Hernández Flores va a hablar sobre su tema. Siguiente. Buenas noches, soy el alumno Hernández Flores Sergio Jair y me tocó hablar acerca del tema de teorema de Torricelli. Siguiente, por favor. El teorema de Torricelli, el principio de Torricelli ha sido uno de los postulados esenciales para resolver estas dudas, siendo de gran utilidad en el estudio del comportamiento de los fluidos. Y todo esto es posible cuando se trabaja de la mano con el principio de la mecánica de los fluidos. De manera general, se establece que permite y determina el comportamiento de un fluido mientras éste se encuentra en movimiento dentro de un sistema cerrado. Siguiente. Afirma que la velocidad del líquido que sale por el orificio en la pared de un tanque o recipiente es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente, desde una altura igual a la de la superficie libre del líquido hasta el orificio. Siguiente.
Debido al teorema de Torricelli, podemos afirmar entonces que la velocidad de la salida del líquido por un orificio que está a la altura por debajo de la superficie libre del líquido viene dada por la siguiente fórmula, que es velocidad es igual a 2 veces aceleración de la gravedad por altura. Siguiente. Por último, dar un ejemplo. Dice, determina a qué altura se debe abrir un orificio de un estanque para que el líquido salga a una velocidad de 9 metros sobre segundos. Bien, para poder resolver este ejemplo, simplemente tenemos que despejar la variable h, que es de altura, de nuestra fórmula. Altura es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 veces aceleración de la gravedad. Sustituyendo nuestros datos que son velocidad es igual a 9 metros sobre segundos, aceleración de la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Dando altura es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 veces aceleración sobre la gravedad es igual a 9 metros sobre segundos cuadrados sobre 2 veces 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que da como resultado 4.13 metros. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos.